Si vamos a leer en el libro de Josué capítulo 24 verso 15. Aleluya. Y son dos versículos que parecieran que no llevan nada en conjunto, pero sí lo llevan. Dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 24 verso 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a agarrarle la mano a tu hermano y dile: Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer una oración rápida. Aleluya. Yo quiero escuchar lo que tú tienes para mi vida. Así que en este momento te pido, Espíritu Santo, que hables conforme a como tú quieras. Direcciones mi vida, Señor, como tú quieras, y traces el camino que tú trazaste desde la eternidad para mí. Dale un aplauso fuerte al Señor y toma tu asiento. Aleluya. Poderosa palabra del Señor acabamos de leer. La Biblia es una palabra que, Dios mío, trasciende cada vez que la leemos. Nos transforma, nos direcciona y nos lleva hacia el lugar del propósito. Y cada vez que leemos la Biblia, nos encontramos con estos hombres y mujeres que marcaron sus generaciones. Hombres y mujeres que marcaron sus lugares, sus territorios, sus tierras. Hombres y mujeres que decidieron hacer la obra de Dios en el lugar en donde ellos estaban, a pesar de tantas adversidades y dificultades que pudieron presenciar. Pero la Biblia demuestra que estos hombres en ningún momento se detuvieron, sino que decidieron avanzar y cumplir el propósito por el cual fueron llamados. Aquellos que se detuvieron, aquellos que no quisieron avanzar, fueron aquellos que se quedaron estancados y no llegaron a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? La Biblia habla de los territorios y las tierras. Anteriormente el pueblo de Israel tenía que pelear de una manera sorprendente para poder conquistar lugares. La Biblia dice que en muchas ocasiones el pueblo de Israel tuvo que pelear con diferentes pueblos para conquistar los botines y las tierras. El mismo Josué fue un hombre que peleó y conquistó en diferentes formas. La Biblia habla acerca de este hombre como un hombre que conquistó los lugares necesarios. Pero hoy en día hay una necesidad tan fuerte de conquistar nuestra tierra, pero nosotros estamos dejando y queremos y nos acomodamos para que otros conquisten nuestra tierra. Tú tienes que saber qué es lo que tú tienes que pelear. La Biblia habla aquí en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes, al escuchar del pueblo de los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, se acuerdan de la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de que fue una iglesia que estuvo en un aposento alto? Más de 120 recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron llenos de la presencia de Dios. La Biblia habla de esta iglesia como una iglesia que marcó a una generación entera. Una iglesia que donde pisaba el poder de Dios pisaba. Una iglesia que donde estaba
de Dios estaba. Una iglesia que manifestaba el poder de Dios en acción en todo lo que hacía y en todo lo que decía. ¿Cuánto bendicen a Dios? La iglesia de los Hechos era una iglesia que no se detenía por situaciones que estuvieran pasando a su alrededor. Y las situaciones que tenía la iglesia de los Hechos no es como la que tú tienes hoy. Porque la situación difícil que hoy tú tienes, porque tú debes un bill, ya para ti es un proceso grandísimo. La situación que esta iglesia tenía era que no podía predicar el evangelio con libertad, porque lo mandaban a buscar y lo mandaban a asesinar. Tenían que esconderse para poder predicar el evangelio. Pero esta gente no se detenía por eso. Esta gente seguía predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Vemos a Pedro, el apóstol Pedro, un hombre que marcó un antes y un después en su vida. Un hombre que se fue constituido como la roca. Dios mío, a él se le dio el mensaje de que sobre él se edificaría la iglesia. Pedro, un hombre que marcó un antes y un después en su generación. ¿Tú te imaginas la gloria que tenía Pedro encima? Pedro, dice la Biblia, que cuando le pasaba a los enfermos, solo su sombra los sanaba. Ahora uno para orar por un enfermo tiene que durar 15 horas. Ahora, se quita, se va. Ahora, no, con este hombre era la sombra. Solo la sombra pasaba. Y cualquier persona era sanada, tocada por la presencia de Dios. Cuando vemos al apóstol Pablo, un hombre que recibía latigazos, un hombre que experimentó algo tremendo, vio la gloria de Dios en sus tiempos. Un hombre que se perdía en alta mar, pero no dejó de predicar el evangelio de Jesucristo. Y donde quiera que llegaba, revolucionaba, rompía, caminaba con él el Espíritu Santo. Un avivamiento sobrenatural. ¿Cuántos quieren ese avivamiento en estos tiempos? Aleluya. ¿Cuántos quieren ver a Kansas City lleno de la gloria de Dios? Que la gente haga fila ahí afuera, que haya una unción sobrenatural. Yo creo que eso va a venir. Yo he visto en visión lo que Dios va a hacer en esta casa. Yo he visto las sillas de ruedas acumuladas aquí. Yo he visto lo que Dios va a hacer, porque Dios va a levantar paralíticos, Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios nos va a llevar a los niveles de la iglesia de los tiempos de los apóstoles. Dios va a levantar a casa de Dios, y Dios va a llevar a esta iglesia a una unción sobrenatural. Dios ha marcado esta casa como un principio, como un inicio de gloria en este lugar. Aunque ustedes no lo crean, gente que ha muerto en esta tierra, gente cristianas, clamaron y oraron para lo que poquito que nosotros estamos viendo sucediera. Ellas clamaron mucho por el avivamiento de esta ciudad, y yo conocí algunas. Y Dios está preparando la tierra de este lugar para que sea conquistada por un pueblo como tú y como yo. Aleluya. ¿Quién no quiere la unción de los apóstoles? ¿Quién no quiere esa gloria? ¿Quién no quiere ver esa manifestación? ¿Quién no quiere ser un Pedro que con la sombra se sanen los enfermos? Pero ¿qué está pasando, iglesia, que no podemos llegar allí? La Biblia dice en el libro de Proverbios 29:17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Eso es solamente alguito. La corrección es algo inevitable para el crecimiento del creyente. Si tú no eres corregido, dice la Biblia, el que no es disciplinado no es hijo legítimo, es hijo ilegítimo.
Cuando tú no recibes la corrección de tu padre, yo no tengo autoridad para corregir un hijo tuyo, pero tú sí tienes autoridad para corregir a tu hijo, porque es tu hijo legítimo. Y nosotros fuimos comprados a precio de sangre por medio de Jesús. Somos hijos, herederos, coherederos con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la iglesia de los tiempos de los apóstoles fue más poderosa que la iglesia de estos tiempos? El trabajo que hicieron, fueron testigos en toda Judea, en toda Samaria, en toda Jerusalén, y luego fue lo último, los confines de la tierra. Las familias hoy en día no quieren trabajar en sus hogares. Los matrimonios hoy en día quieren dedicarse más al trabajo, a lo económico, a los biles, que a los hijos. Y hoy en día se está viviendo una situación que, porque no hay familias fuertes, no hay iglesias fuertes. Como hay una inestabilidad en el hogar, no puede haber estabilidad en la iglesia. La Biblia dice que los apóstoles compartían el pan. Esta gente, cuando estaban juntos, demostraban que realmente se amaban. Jesús dijo: en lo que realmente ustedes van a demostrar que son mis discípulos, no es que te sepan la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no, es que te ame el uno al otro. Allí es donde te mostrarán que son mis discípulos. Y la iglesia hoy en día está más fortalecida en lo económico, en lo natural, que en lo espiritual. ¿Usted sabe lo que era un sacerdote? Un sacerdote era uno que fue escogido como Aarón, que fue el primer sacerdote de la tribu de Leví. Dice en el libro de Éxodo capítulo 28 en adelante, o 29, dice que cuando Dios escogió a Aarón, lo primero que le dijo a Aarón es que te voy a limpiar. Dice que lo bañaron con agua al primer sacerdote, porque Dios lo escogió a él y escogió a toda su descendencia. Y lo primero que hizo fue limpiarlo y luego rociar el aceite de la unción sobre él. Y luego que rociaron el aceite de la unción sobre él, les pusieron las vestiduras. Y entre una de esas vestiduras estaba un gorro que decía: santidad a Jehová. Yo quiero hablar con los hombres de esta congregación, con los sacerdotes que Dios ha llamado en esta casa para que dirijan su hogar. Los hombres que creen que porque tienen un buen trabajo, una buena posición, o porque tienen una buena posición en la iglesia, ya lo tienen ganado todo. O porque Dios lo usó en un altar, ya lo tienen ganado todo. Pero en la casa pisotean a la esposa. En la casa no le dan atención a los hijos. En la casa menosprecian el llamado de la esposa. No creen que Dios puede escogerla a ella como profeta, sino que ellos son los machos meros, y a ellos los escogió Dios. El sacerdote de la casa no es para demostrar el nivel de gloria que carga. No, es para cuidar, es para proteger, es para edificar, es para andar en santidad. Tú como sacerdote tienes que levantarte y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. El trabajo del sacerdote no es cualquier trabajo. ¿Usted sabe lo que hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santo? Dice que pasaba por el patio, por el atrio, luego llegaba al lugar del sacrificio. Y en el lugar del sacrificio agarraba todo lo que estuviera allí y lo presentaba. Era el que redimía los pecados del pueblo para con Dios. ¿Qué estás redimiendo tú como padre en tu casa? Estás viendo el pecado y te estás haciendo el ojo corto o el ojo bico, como decimos en República Dominicana, o no quieres visualizar que el diablo se está llevando tu casa, que Satanás está destruyendo a tus hijos. Oye, sacerdote, hoy es el día para que te levantes y comiences a redimir el pecado de tus hijos. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Los sacerdotes tomaban esta actitud porque tenían que limpiar.
Tenían que proteger al pueblo. Tenían que redimir. Aleluya. Y tenían que reconciliar. Y aparte de que tenían que reconciliar, lo principal, tenían que tener una vida de santidad. Santidad, una palabra que dijo el pastor anoche me impactó, me tocó. Y él dijo claramente: para mí, pueden haber muchas, pero para mí la más linda, la más hermosa es la mía. Cuando tú miras a otra mujer y la ves más linda que la tuya, estás en adulterio. Eso me impactó a mí. Porque hoy en día los sacerdotes cristiano, hombre, no voy a hablar como el varón, diga que allá, no es aquí, a todo el mundo le pasa esto. Cristianos dentro de la iglesia tienen a sus esposas al lado y se ponen a mirar a las otras. Tienen a su mujer al lado y miran a otra, porque hay un desliz espiritual. Porque hay una desconexión del cielo en tu vida. Porque si Dios te dio la tuya, ¿por qué tienes que querer la del otro? ¿Por qué tienes que mirar la del otro? Santidad de Dios, santidad en tus ojos, santidad en tu mente, santidad en tu corazón, santidad en lo que tú eres. Creemos que la santidad es solamente una apariencia, un vestuario. Eso no es santidad. Yo conocí gente con la falda más larga que la que yo tengo ahora mismo, que la arrastran, que ni los velos de novia le ganan. Y se acostaban con 2 y 3 dentro de la iglesia. A mí no me venga con eso. Eso no es santidad. Santidad es tenerle temor a Dios. Que antes de tú mirar o lasciviar a una mujer que no te pertenece, tú pienses: los ojos de Jehová están sobre mí como linternas. Dios me está mirando. Dios está viendo lo que yo estoy haciendo. Porque el pastor le ha dado bien duro a las mujeres, ¿verdad? Me toca a mí, ahora le voy a dar a los hombres. ¿Qué pasó? No, no es cierto, no es cierto. Dios quiere levantar el sacerdocio. Dios quiere levantar el sacerdocio de esta casa. Hacer de ustedes una iglesia fuerte, firme, estable. Cuando el sacerdote se levanta en la casa, óigame, mira mi hermano, no hay demonio que pueda penetrar. Cuando el sacerdote sabe amar a la esposa, como dice el libro de Efesios, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Cuando tú amas a tu mujer, cuando tú sabes corregir y disciplinar a tus hijos, cuando tú sabes ser obediente a la palabra de Dios, óigame, no hay diablo que pueda penetrar en tu casa. Cuando el amor está dentro de tu casa, cuando tú como sacerdote has metido el amor de Dios, no hay diablo que pueda penetrar en tu hogar. No hay demonio que pueda penetrar en tu hogar, porque la presencia de Dios está allí. Y comienzas a ver esos cambios. Comienzas a ver a una mujer que antes se paraba con los pelos parados, que parecía una gallina matecobazo. La comienzas a ver con el pelo liso, transformada, renovada, llena de Dios. Y tú dices: pero ¿qué fue lo que hice? Ah, que te alineaste a la palabra de Dios. Que te alineaste a la palabra de Dios. Ese hijo que estaba rebelde, que estaba totalmente, que no quería nada con Dios, de repente dice: no, yo quiero ir a la iglesia, mamá. Papá, yo quiero ir a la iglesia. Pero ¿qué pasó, hijo? Que hubo un sacerdote que hizo sacrificio en las madrugadas, que comenzó a romper y a decir: mi casa y yo le vamos a servir al Señor.